Hola, bienvenido, bienvenida a este mini clip que vamos a trabajar las propiedades de la función cuadrática. La verdad es que te trajimos este video con ejemplos para que tú veas cómo se utilizan las cosas importantes de la función cuadrática. Recuerda que una función cuadrática es de la forma f de x es igual a x cuadrado más bx más c, donde el coeficiente a no puede ser 0 porque dejaría de ser cuadrática, mira, pasaría a ser una función lineal. El b y el c sí pueden ser 0. A ver, cuando a ti te piden calcular la concavidad quiere decir si esta abre las ramitas hacia arriba o hacia abajo, porque recuerda que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Entonces, cuando es cóncava hacia arriba, indica el a, o sea, el que acompaña a x cuadrado, nos va a decir la concavidad. Si va cóncava hacia arriba, el a es mayor a 0, entonces la parábola va a estar así. Y si el a es menor a 0, la parábola va a ir cóncava hacia abajo, ¿ya? Entonces, si nos piden la concavidad, en el primer caso tenemos que calcular el valor de a. Voy a anotar esto aquí porque nos puede servir para otros casos. A vale 1, b vale 9, c vale 20. Entonces, si la concavidad es a igual a 1, eso mayor a 0, significa que es cóncava hacia arriba. En el fondo, para que te vayas armando idea en tu cabeza, la parábola va a estar así. La pregunta B, intersección con el eje de las ordenadas. La intersección con el eje de las ordenadas, que es el eje Y, siempre es 0,c. 0,c, que en este caso va a ser 0,20 porque c valía 20. ¿Cuántos ceros tiene la función? A ver, la función cuadrática tiene ceros igual que la ecuación cuadrática. Es decir, son los valores de la x. Los valores de la x. ¿A qué me refiero con eso? Son los puntos en que la función va a intersectar el eje x. Puede que lo intersecte en 2, puede que intersecte en un punto, o bien la función cuadrática no intersectar. Y eso, los ceros de la función cuadrática tienen que ver con el discriminante. Recuerda que la ecuación cuadrática, cuando tú tenías un discriminante mayor a 0, significaban dos soluciones reales, que en este caso, si lo llevamos a la función cuadrática, van a ser dos cortes con el eje x. Si el discriminante era igual a 0, significaba una solución real, y eso en el fondo va a ser un corte con el eje x, que eso significa que el vértice va a estar en el eje x. Y si el discriminante es menor a 0, significaba 0 solución real, que en el fondo es 0 corte con el eje x. Eso es lo que significa. Por lo tanto, cuando te piden cuántos ceros tiene la función, te piden analizar el discriminante, que era b cuadrado menos 4ac, que en este caso el discriminante va a ser 9 elevado a 2 menos 4 por a que es 1 por c que es 20. Vamos a seguir aquí. El discriminante va a ser igual a 81 menos 80. El discriminante vale 1, lo que es mayor a 0, lo que significa dos cortes con el eje x. En el fondo va a tener dos ceros, dos soluciones reales. Intersección con el eje de las abscisas. Si a nosotros nos piden la intersección con el eje de la abscisa, nos están pidiendo que encontremos el valor de esos puntos. En el fondo ese punto tiene un valor conocido para la x y la y vale 0 porque está en el eje x. Y acá vamos a tener un x 2,0. Por lo tanto, si nos piden el eje, la intersección con el eje de la abscisa, nos están pidiendo que hagamos y igual a 0 y recordemos que en una función y es lo mismo que decir f de x. Por lo tanto, vamos a transformar nuestra función en una ecuación cuadrática porque vamos a reemplazar f de x por 0. Entonces nos va a quedar 0 es igual a x cuadrado más 9x más 20. Siempre en una ecuación cuadrática, antes de ocupar la fórmula, recuerda que puedes ver si es posible factorizar. Veamos, ¿qué números multiplicados me dan 20 y qué sumados me dan 9? Nos sirve el 4 y el 5. Como son signos iguales, porque el producto es positivo y la suma es 9, van a ser ambos positivos. Significa entonces que x más 4 es igual a 0 o que x más 5 es igual a 0. Es decir, que x menos 4 es un 0
y que x igual a menos 5 es el otro 0. Ahí están las dos soluciones de la ecuación, que en el fondo son los cortes con el eje de las abscisas, es decir, que va a cortar en menos 4,0 y en menos 5,0. Ya llevamos 4 cosas identificadas. Vamos a encontrar las coordenadas del punto máximo o mínimo. Recuerda que en una función cuadrática, si es cóncava hacia arriba, el punto va a ser mínimo y va a coincidir con el vértice. Y si es cóncava hacia arriba, va a tener un máximo que va a ser el vértice. Entonces, si nos piden las coordenadas del punto máximo o mínimo, que en este caso va a ser un mínimo, porque es cóncava hacia arriba, vamos a tener que calcular de esta manera las coordenadas del vértice o bien de esta manera. Vamos primero que todo a calcular la x del vértice, que es menos b partido por 2a, que en nuestro caso va a ser menos 9 dividido en 2 por 1, que es 2. Ese es el valor de la x del vértice, ya la encontramos. Y para encontrar la y del vértice, yo puedo ocupar o bien reemplazo esta x en la función para obtener la y, o calculo 4ac menos b cuadrado partido en 4a. Voy a ocupar la segunda opción en este caso. Va a ser 4 por a, que valía 1, por c, que era 20, menos b al cuadrado, que era 9, dividido en 4 por a, que a era 1, 4 por 1, 4. Entonces y va a ser 4 por 1 por 20, que es 80, menos 9 elevado a 2, que es 81, dividido en 4, y eso va a ser menos un cuarto. Por lo tanto, las coordenadas del vértice son menos 9 medios como menos un cuarto. La ecuación del eje de simetría. El eje de simetría, nuestra parábola está así, ¿ya? El eje de simetría es la x del vértice, y como es la ecuación, se anota como una ecuación, como x es igual a menos 9 medios. Listo. Para que tengamos una idea más clara de lo que nos entregó toda esta información, voy a realizar un bosquejo, ojo que es un bosquejo, una idea de cómo te queda la gráfica, porque así va a ser como más fácil interpretar las cosas que encontraste. A ver, voy a hacer una gráfica aquí chiquitita. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ya. Este es el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. A ver, ¿qué tenemos? Que es cóncava hacia arriba. Eso está check. Que corta el eje de las ordenadas en 0,20. O sea, esta cuestión va a estar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por ahí. Por ahí va a estar el 20. Eso ya lo tenemos. Pasa por ahí. Pasa por el 0,20. En el eje de las x, de las abscisas, pasa por el menos 4 y menos 5. 1, 2, 3, 4 y menos 5. Corta aquí y acá, x1 y x2. El vértice es este, menos 9 medios, menos un cuarto. 9 medios es 4,5, que estaría entre ahí y acá, la mitad, y un cuarto sería por aquí, ahí estaría el vértice. Entonces, si unimos esos puntos, vamos a tener una cosa así. Tenme paciencia porque capaz que no me queda tan lindo el dibujo, pero es para tener una idea. Así sería el gráfico. Y además el eje de simetría pasa por la x del vértice, o sea, ahí tendrías el eje de simetría. Esa es la idea. Eso es en el fondo lo que fuiste encontrando. Encontraste muchas características de una función cuadrática. Bueno, espero que estés súper bien, que hayas podido comprender mejor la función cuadrática al hacer este ejercicio, que era bastante completo. Y que ahora lo puedes desarrollar solo y seas capaz de aplicar lo aprendido. Chao, que estés súper bien.